Bienvenidos, estamos en Corferias, estamos aquí con el compañero de las Juventudes de Colombia Humana. Y nada, si os interesa el contenido podéis seguirme, podéis darle al like, podéis dejar comentarios y preguntas y lo que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Mateo Peñalosa, hago parte de la Juventud Humana, del sector juvenil del Partido Político Colombia Humana. Soy estudiante de Ciencia Política, defensor de derechos humanos, educador popular y bueno, mi razón de ser también es este ejercicio de activismo y de la democracia. ¿Cómo están con la campaña? ¿Están ustedes contentos? ¿Están satisfechos? Bueno, definitivamente hemos hecho un ejercicio incansable de campaña, un ejercicio inagotable. Hemos buscado estrategias para llegar a los lugares a donde no hemos llegado. Hemos sido muy autocríticas y autocríticos respecto a lo que hemos hecho para seguir avanzando. Definitivamente estamos felices con los resultados del 13 de marzo. Somos la primera fuerza política en el país desde el pacto histórico, no solo en términos del respaldo a nuestras listas al Congreso, sino además también nuestro candidato presidencial hoy es el candidato que tiene más respaldo popular, legitimidad, que está punteando en encuestas, y eso definitivamente no nos relaja, sino que por el contrario nos propone nuevos retos para seguir avanzando en ese ejercicio de campaña y para seguir encontrando esos frentes donde de pronto hemos estado un poquito más dispersos y concentrarnos entonces en esa organización para ganar la presidencia en primera vuelta y bueno, seguir teniendo éxitos electorales. Ustedes habían conseguido algunos logros muy importantes. Uno de ellos era vencer la desesperanza y que hubiera mucho más entusiasmo en la campaña política, y otro de ellos era comenzar por los barrios. En España le llamamos barrios, supongo los distritos, entiendo, o las zonas de la ciudad de Bogotá, porque estamos hablando de la campaña de Bogotá principalmente, donde no eran tan petristas o no había una simpatía tan grande por el pacto histórico o por Colombia Humana. Entonces, ¿cómo ha sido este método de trabajo para ir primero a las zonas donde no hay tanta simpatía? Pues ahí identificamos, por supuesto, en la campaña estas zonas. Aquí podemos hablar de localidades, también podemos hablar de barrios y de UPZs, que básicamente es como la distribución del territorio en la ciudad de Bogotá. Y en esta evaluación encontrábamos que habían unos, en relación con elecciones anteriores, que habían unas UPZs, unos barrios y unas localidades en donde definitivamente teníamos mucho más respaldo que en otras. En principio intentábamos llegar como a esos lugares donde no éramos tan queridos, donde no éramos tan queridas, para hacer un ejercicio también de recoger esas inquietudes y quizá también esas falsas informaciones que se tienen respecto de muchas personas, gracias también a los medios tradicionales que se han encargado de desinformar y de hacer una contracampaña directamente pues dirigida al pacto histórico, a los sectores alternativos, y esto ha sido histórico, no es algo nuevo, sino que siempre ha sido así. Y para lograr entonces también encontrar esos mitos que tendríamos que llegar a resolver. Aquí nos encontrábamos precisamente con eso, con mitos. La gente no tenía argumentos reales y no era capaz de desglosar sus argumentos respecto a por qué no apoyar a los sectores alternativos, sino que encontrábamos que eran los mismos mitos que repetían unos y otros en esos mismos sectores. En este punto, digamos, encontrábamos estos lugares, intentábamos hacer campaña, pero al final de la campaña nos centramos en donde definitivamente teníamos el voto duro, que es básicamente donde tenemos el respaldo mayoritariamente, para también transformar la dinámica de no solo el respaldo a la presidencia, sino que la gente entendiera que era importante también votar al Congreso en este primer ejercicio del 13 de marzo que elegíamos entre las parlamentarias. Ahora, lo que hicimos también fue desplegar toda una estrategia de pedagogía. Entonces esto ya no era solo campaña, sino que además estábamos haciendo pedagogía, porque era necesario desmontar precisamente esos mitos que se han montado y que se siguen montando hoy día sobre nuestro programa político, para que la gente entendiera cuáles eran nuestras propuestas verdaderamente y por qué son importantes estas propuestas a la luz de la realidad que tiene hoy el país. Una realidad en donde prima el desempleo, la falta de ingreso a la educación superior, la falta también de oportunidades en términos de ejercer liderazgos sociales, porque nos asesinan también por ejercer estos liderazgos, y sobre todo también tener en cuenta, por ejemplo, que hay una inequidad respecto a muchos sectores. Entonces ahí meto como la segunda idea, y es que entonces no solo estamos
de pronto un mismo grupo de personas dentro del pacto histórico, sino que el pacto histórico representa hoy la diversidad de diferentes sectores. Eso implica que estamos trabajando con mujeres. Fuimos la única consulta interpartidista que tendría no solo una, sino dos candidatas a la presidencia de la República, y una de ellas arrasó incluso con los candidatos de las demás consultas, que es Francia Márquez, una mujer que además es una mujer negra, que es abogada, que es ambientalista, pero también está Arelis, que es una mujer indígena guayú, que también ha denunciado el hambre en sus comunidades, y esta diversidad es precisamente la que hoy tenemos que ir también a llevar al territorio. Construimos un plan de gobierno que incluía todas estas diversidades, que tenía en cuenta entonces que las mujeres sufren niveles de inequidad, que hoy seguimos teniendo feminicidios a gran escala, que la pandemia profundizó incluso estos escenarios de violencia, y que es respecto de esas necesidades y esa realidad que atraviesa el territorio, respecto de esa realidad es que debemos gobernar. Eso implica entonces también reconocer, por ejemplo, que este momento histórico también está antecedido de una movilización nacional que en gran medida estuvo liderada, por ejemplo, por las juventudes. Y hoy las juventudes entonces también reclamamos nuestro lugar en la historia, pero además dentro del pacto histórico, porque es necesario también que nuestras voces que se movilizaron por la garantía de nuestros derechos humanos hoy tengan entonces esa validez, y no a través de otros, sino a través de nuestras propias voces. Eso implica que las diversidades sexuales también tengan un reconocimiento y un papel en el programa político, que existan unos puntos orientados a garantizar los derechos de ellas y de ellos, a las minorías étnicas que también queremos recoger y que con quienes también hemos construido este plan de gobierno. Todas esas ideas que llegamos a recorrer en el plan de gobierno, ahora hay que sacarlas al territorio, decirle a la gente, vea, nosotros construimos este plan de gobierno que reconoce las diversidades sexuales, y hoy estamos aquí con las diversidades sexuales difundiendo nuestro plan de gobierno, porque también ustedes lo construyen, porque también ustedes lo construyeron, y porque también está en construcción permanente, y queremos también en últimas que la gente sepa eso, que esto es un esfuerzo de voluntades de diferentes sectores, y que en ese esfuerzo de voluntades también está representado nuestro plan de gobierno, que vamos a gobernar para todas y para todos, y eso implica entonces llegar a esos sectores de pronto que en términos territoriales están mejor acomodados o tienen muchos más beneficios o privilegios en términos económicos y sociales, que de pronto no nos quieren tanto como los que tienen menos privilegios, los que tienen mayores dificultades para acceder a sus derechos, que son pues en gran medida quienes estamos en el pacto histórico. Pero definitivamente sí estamos también construyendo plan de gobierno para los unos y para los otros. Eso también recoge mujeres, negros, negras, mujeres indígenas, hombres afro, toda una diversidad de sectores. Hemos atendido durante esta coyuntura fundamentalmente dos o tres tareas fundamentales. En primer lugar, la batalla por hacer respetar la voluntad popular y la verdad del mercado. Por lo tanto, esta semana hemos laborado en todo el país, y en Bogotá hay que decirlo, con un equipo excelente que ha constituido ese ejército de la democracia para rescatar todos los votos que sean posibles en el marco de este sistema podrido que tenemos que cambiar y que evidentemente mostró muchas deficiencias. ¿Tú eres de Pacto Histórico o Colombia Humana? La Colombia Humana es un proceso que tiene personería jurídica desde hace muy poco. Siempre fuimos un movimiento, siempre también contrastamos con esa idea de partido, porque creemos o nuestro ideal era que los partidos parten mientras que los movimientos nos mueven, y en eso nos centramos. En ese ejercicio de la Colombia Humana, en algún momento estaban incluso otros partidos. Cuando nosotros asumimos la personería jurídica, o cuando ganamos más bien nuestro derecho a la oposición, y en ese sentido también a nuestra propia personería jurídica, pues digamos que ahí partimos cobijas en cierta medida con muchos sectores que estaban dentro de la propuesta programática, pero que militaban en otros partidos ya constituidos. Cuando nosotros nos constituimos, es como 2018 nace, digamos, el proyecto político de la Colombia Humana. Se ha venido construyendo desde mucho antes, pero la apuesta, digamos, de presidencia está en el marco de las elecciones a 2018. Gustavo Petro era nuestro candidato presidencial, y dentro de esa apuesta presidencial habían otros partidos políticos, como la UP, como el Maíz, como en su momento pues un sector del Polo Democrático Alternativo nos respaldaba, sectores de otros partidos también de pronto un poco más comunes o más un poco tradicionales si se quiere, que también respaldaban esta candidatura.
Como no teníamos personería jurídica, digamos que todo el mundo cabía ahí. Éramos un movimiento y todo el mundo cabía en la Colombia Humana. Cuando el CNE, el Consejo Nacional Electoral, nos reconoce nuestra personería jurídica también a través de una tutela que impusimos desde el mismo movimiento, entonces esos partidos ya entran en un ejercicio, digamos, de doble militancia, por así decirlo. Entonces, partir cobijas es más o menos como, bueno, nosotros ya tenemos una personería, entonces definamos cuál va a ser nuestra alianza ya en el marco de otra elección, porque ya vamos a trabajar obviamente en el mismo proceso de unidad y en el mismo plan programático, pero con la organización ya de cada partido. Nosotros estamos también como en ese ejercicio estamos todavía consolidando esa organización como partido ya de la Colombia Humana. Yo soy militante de la Colombia Humana, represento también a las juventudes, trabajo con el sector de las juventudes, no soy un representante, digamos, elegido o delegado para esas funciones, pero sí hago trabajo con juventudes y a quienes queremos representar también, entonces a los jóvenes. En ese ejercicio pues hemos venido también participando incluso en algo, por ejemplo, como los consejos locales de juventud, en donde ya no había de pronto una alianza formal, en donde más bien los partidos que hacían parte de esa estrategia plan de gobierno de la Colombia Humana en el 2018, pues actuaron de forma diferente y autónoma. Entonces, digamos que si estamos hoy con la bandera del pacto histórico, que es de nuevo esa apuesta a movimiento que recoge a todos los sectores y que intenta entonces también elevar banderas de los diferentes partidos, pero además estamos en un ejercicio de construcción y consolidación de la organización de la Colombia Humana, ya como un sector autónomo dentro del mismo pacto histórico. Y hoy el candidato presidente del pacto histórico termina siendo también nuestro presidente del partido Colombia Humana, que es Gustavo Petro. Ahora entiendo, muchísimas gracias, porque la verdad es que tenía una sopa de letras que me costaba de digerir. Una pregunta también, los colectivos LGTBIQ, la juventud, las mujeres, los y las afro, ¿tienen una organización propia dentro de Colombia Humana o dentro del pacto histórico? El pacto histórico es, digamos, la sombrilla que nos recoge a todos, ¿no? Entonces es la gran sombrilla. Ahí estamos sectores, digamos, con diferencia sus cintas más en lo organizativo que en otras cosas. En lo programático, en realidad, la mayoría nos encontramos sobre los mismos objetivos. Y en ese sentido, como somos dinámicas de organización autónomas y diferentes, cada proceso y cada dinámica organizativa tiene una forma de organización respecto a las juventudes, respecto a las comunidades étnicas. Entonces yo voy a hablar desde el ejercicio de Colombia Humana. Okay. Desde la Colombia Humana tenemos, un sinnúmero, sin número no, pero quizá en este momento se me escapa, pero nuestra organización se basa en nodos. Nodos es como la microcélula de trabajo en donde se va desplegando también la organización en lo macro. Entonces, lo más mínimo en términos organizativos dentro del Partido Colombia Humana terminan siendo nodos. Nuestros nodos son a su vez entonces espacios de representación de identidades. Entonces hay nodos, por ejemplo, de diversidades sexuales. Hay un nodo que se constituyó, un nodo intergeneracional de diversidades sexuales, que es diversidad humana, que representa en teoría o que intenta representar a las diversidades sexuales del movimiento de la Colombia Humana. Okay. Eso también existe en el Polo Democrático. El Polo Democrático también tiene una organización interna particular de los sectores de diversidades sexuales. Nosotras dentro de la Colombia Humana también tenemos nodos de mujeres que están únicamente constituidos por mujeres. Entonces también desde ahí se han venido generando apuestas no solo legislativas, sino además a nivel de la presidencia para el ejercicio, digamos, de nuestros derechos como mujeres en un escenario también autónomo. Los jóvenes, las y los jóvenes también nos organizamos en un ejercicio que es la Juventud Humana, que es de donde yo hago parte y donde también provengo, que es entonces el sector que busca organizar a las juventudes dentro de la Colombia Humana. Eso pasa en el Polo Democrático, ellos también tienen un ejercicio de organización de jóvenes, que es el Polo Joven. En la UP también existe, que es la Unión de Jóvenes Patriotas, y así cada movimiento dentro de la sombrilla del pacto histórico tiene su propia organización en términos también, digamos, etarios o poblacionales. Hoy estamos llamados y llamadas a crear el Frente Amplio pedagógico en nuestras localidades y en todos los territorios de Colombia, que se traduce en que tengamos una estrategia diferencial para cada una de las poblaciones a las que les queremos llegar. Y aquí también estamos quienes resistimos desde los sures, desde la periferia de Bogotá, y ese es nuestro llamado como militantes activos de este pacto histórico. Este pacto histórico no puede ser
entre los que estamos aquí. Este pacto histórico tiene que ser con las ciudadanías libres. Este pacto histórico tiene que ser con las y los nadie, que también somos nosotros. Y eso implica vincular al campesinado, a los afros, a las indígenas. Y ese tiene que ser nuestro compromiso. Estos nodos, al menos en Colombia Humana, Juventud Humana, tal, tienen una cuota de representación en el momento de hacer un congreso, de tomar decisiones. ¿Sabe a qué me refiero? Como a la hora de hacer las votaciones, por ejemplo, eligen a Petro como su candidato, ¿no? ¿Estos nodos tienen una cuota especial de representación o simplemente es una cuestión más asamblearia o así a la hora de votar internamente? Digamos que no existe una cuota directa, por así decirlo. También teniendo presente que somos un proceso que acaba de nacer, que digamos que hace menos de un año, incluso menos de 6 meses, no estoy seguro el tiempo, pero en ese intervalo recibimos la personería jurídica. Existimos hace 4 años, pero hace 4 años existimos en una dinámica de movimiento, en donde todo el mundo puede participar y en donde la organización es un poco más laxa. Yeah. Después de recibir a nuestra personería jurídica, pues tenemos entonces que dar cabida ya a una organización mucho más concreta, mucho más cerrada, mucho más, incluso si se quiere, hermética dentro del partido, porque ya somos un partido. Y en ese sentido, digamos que estamos en esa disputa. Los jóvenes tenemos una participación grandísima, digamos, en diferentes niveles, dentro del ejercicio de voluntariado. También hemos asumido espacios dentro de la campaña, hemos asumido incluso espacios dentro del ejecutivo del partido. Sin embargo, no se entregan como cuotas. No es como los jóvenes van a tener un espacio aquí, sino que hemos también intentado ampliar la democracia dentro de nuestro partido, a llegar a acuerdos sobre democratización interna que todavía están en debate, que todavía seguimos disputándonos las juventudes. También nos hemos organizado y pues también a nivel nacional, en todas las naciones, se nos entregan entonces unas políticas públicas y leyes que protejan y que promuevan la participación de jóvenes, porque sabemos que hay un espacio de inequidad respecto de nuestra representación y nuestra participación en la política y en la toma de decisiones. Entonces digamos que no es diferente. Aunque seamos un partido de pronto progresista de izquierda, también tenemos que disputarnos ese espacio de representación. No es algo que esté dado, sino que es algo que nos hemos venido ganando, más bien. Desde el barrio, desde el territorio, desde la movilización, pero también desde la participación dentro de estos espacios de decisión, de elección interna y bueno, también entonces en términos de la construcción programática, de la construcción de nuevos nodos. Es ahí en donde verdaderamente, digamos, cumplimos la cuota, entre comillas, en tanto somos capaces de organizarnos y de disputar espacios de poder. ¿Cuál ha sido la participación de los jóvenes en esta campaña? ¿Ha habido una participación más fuerte? O sea, ¿cómo ha sido, o si la podemos comparar con hace 4 años, con la primera vez que Colombia Humana se presentó a las elecciones? En este caso, ¿ha habido más participación de los jóvenes? ¿Ha sido más diversa? ¿Ha sido más difusa? No sé, ¿cómo ha sido? Digamos que los sectores que estamos organizados, entre comillas, o que hacemos parte de una militancia activa, ya sea en Colombia Humana, en la Unión Patriótica, en el Polo Democrático, en Maíz, pues digamos que siempre hemos tenido un ejercicio, digamos, incidente, fuerte. Sin embargo, de pronto una diferencia que encontramos es, hemos crecido, ¿no? Eso también en términos electorales se puede leer. El número de votos en consulta que tuvimos en el 2018 pues no era ni la mitad del número de votos que hoy tuvimos en consulta, o que tuvimos para el 13 de marzo en la consulta presidencial. Eso nos indica, por un lado, por supuesto, que es mucha más gente la que está aquí, pero eso no implica que sea mucha más gente la que ha venido a organizarse aquí, sino es gente que es simpatizante. Por ejemplo, ¿qué pasa con las juventudes? Nosotras no solo entonces atravesamos un ejercicio de no participación o de subrepresentación, si se quiere, en los escenarios estatales y de partidos y en todos espacios de representación e incidencia, sino que además de esa subrepresentación, porque no son nuestras voces las que están allá, sino que siempre tenemos que hacer una representación a través de unos intermediarios quizá, además de esa subrepresentación, tenemos entonces un ejercicio de estigmatización, ¿sí?, que es entendible a la hora entonces de confiar en el ejercicio electoral. Persecución a líderes sociales, que en su mayoría somos personas jóvenes. Asesinato y masacramiento de la juventud en todo el territorio nacional. Desempleo, falta de oportunidades para ingreso a la educación, falta de garantías para el desarrollo de nuestra salud sexual y reproductiva.
toda una dinámica de violencia que es estructural, que no solo atraviesa el ejercicio de participación, sino además entonces la garantía de nuestros derechos humanos y fundamentales, nuestro acceso a la libertad de expresión, incluso a nuestro legítimo derecho a la protesta. Somos nosotras y nosotros en gran medida quienes nos movilizamos también en estos espacios de protesta, y en nada se han garantizado estos espacios. Entonces, esto repercute, por supuesto, en que no solo no participemos activamente en los ejercicios electorales, sino que por el contrario desconfiamos de estos espacios electorales. Cuando a ti te están matando en una región, digamos, es diferente la situación que vivimos en la ciudad capital a la que viven las regiones o los espacios subrurales, por ejemplo, incluso también en la zona rural de la ciudad de Bogotá. Es difícil llegar a confiar en estos espacios institucionales y electorales cuando no se están garantizando ni siquiera tus derechos humanos fundamentales. Entonces, hemos crecido, digamos, los jóvenes hemos también hecho una participación activa, pero lo cierto es que no son el mismo número de personas que nos movilizamos, ¿sí? O sea, si fuera una representación, digamos, fidedigna, ese ejercicio de movilización del paro nacional con los resultados electorales, muy seguramente hubiéramos tenido muchos mejores resultados. Claro. Pero lo cierto es que en ese mismo ejercicio de la movilización y el paro nacional, pues se pusieron en jaque la garantía de nuestra vida, de nuestra dignidad humana y de todos nuestros derechos humanos fundamentales, y es por eso que esas personas que nos movilizamos muy seguramente no salimos a votar en las elecciones. Y ratificar 3 verdades: que el partido más votado, la coalición más votada dentro del 13 de marzo fue la coalición del Pacto Histórico. Y hemos obtenido la bancada más grande a la Cámara de Representantes, con conquistas tan valiosas políticamente como ganarle a la derecha y al centro democrático la representación a la Cámara en el exterior y ser la primera fuerza política en la capital de la República por el trabajo de todos. Porque es que el pacto está liderando un proyecto de transición para toda la nación. Y por eso, como lo manifestó nuestro candidato presidencial, vamos desde el fortalecimiento del pacto a avanzar hacia un gran frente amplio. Un frente amplio que incorpore una nueva mayoría nacional, capaz de recoger toda la inconformidad que existe en la nación, toda la indignación y transformarla en esperanza, transformarla en poder, en gobierno concreto. Una separación entre lo institucional y la calle. En términos de lo institucional, tiende a haber una homogeneización, ¿no? Entonces, de pronto existe una separación de poderes que no es tan clara en últimas. Entonces decimos como todo es lo mismo, incluso porque también así lo vemos en la calle. Entonces estamos luchando contra un Estado, no contra el Ejecutivo, que en últimas pues termina siendo esa representación o de pronto esa cabeza, sino que en últimas estamos oponiéndonos a todo el Estado, porque todo el Estado, pese a que institucionalmente hay una separación de poderes, funciona como un homogéneo. Entonces todas las alas como que intentan aliarse para contradecir esos escenarios populares y de construcción colectiva y de base desde el barrio, juveniles y campesinos. Entonces es un tema también como de homogeneizar, ¿no? De un intento de homogeneizar todo el Estado y de dejar por fuera también los sectores populares. Entonces sí, esa desconfianza. Entonces, por ejemplo, el tema de la fuerza pública. Históricamente también hemos dado una disputa por una reforma estructural a la fuerza pública que sea garante de los derechos humanos fundamentales y que además pues tenga su lugar dentro de esa separación de poderes, que no sea entonces algo más del Ejecutivo, sino que en última sea una fuerza pues que sea pública, que sea realmente pública, que realmente garantice los derechos de todas y de todos y no solo de un ala o de una pequeñísima parte del Estado o más bien de solo el Estado y no de la ciudadanía, porque en últimas pues termina siendo una herramienta estatal y puramente estatal que no cumple con el objetivo final, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de ciudadanas, de garantizar un orden y bueno, otras facultades que están dadas también a nivel constitucional, pues que se terminan violentando. Por ejemplo, el tema de las garantías del derecho internacional humanitario, que no solo es un discurso o un debate a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Hemos tenido también citaciones, o el Estado más bien ha tenido citaciones a nivel internacional para responder por estos hechos que se desarrollan dentro del país. Y es ese
como ese ejercicio de estigmatización, pero acompañado también de una política social de empobrecimiento, de una dinámica también en donde se pretende desde el legislativo seguir gravando con impuestos los alimentos, seguir incrementando el costo de vida, seguir pauperizando las oportunidades o las posibilidades de las juventudes, y esto lleva por supuesto a esta desconfianza. En primer lugar, le querría preguntar por el miedo, si siente usted miedo o si la juventud, los jóvenes y las jóvenes sienten miedo, ha existido miedo en esta campaña electoral o en el ciclo de protestas que lleva desde hace un año, desde el estallido social. ¿Sienten miedo? ¿Cómo se enfrentan a ese miedo? Yo creo que el miedo es la principal forma de hacer política de los sectores más tradicionales en Colombia en los últimos 200 años. Creo que también hace parte de ese análisis político que podemos hacer del sistema político en Colombia históricamente. Y hoy pues no deja de ser parte de esa realidad, ¿no? No solo política, sino también económica, social y sobre todo electoral. Hemos sentido miedo. Eso definitivamente no es un secreto, porque somos también nosotras quienes de pronto hemos liderado, y no me refiero a mi persona ni a las organizaciones con las que trabajo, sino me refiero a las juventudes en general. Son las juventudes quienes han llevado la batuta en términos organizativos, también para defender el presupuesto público, también para defender, por ejemplo, el voto de la ciudadanía, porque también nos movilizamos para cuidar el voto cuando intentaron destituir a Gustavo Petro de su alcaldía en la ciudad de Bogotá. Hemos también liderado procesos en defensa del ambiente, también salimos a organizarnos para defender el proceso de paz y lo que significaba la construcción de paz en los territorios. Y sí hemos tenido miedo, pero ese miedo no ha limitado el ejercicio, o más bien hemos hecho, nosotras desde las juventudes hemos hecho que no sea un obstáculo, sino más bien un potencializador de esas dinámicas de organización popular y también desde los territorios. Ahora, no es lo mismo, y ya lo mencionaba, no es lo mismo lo que se vive en las urbes, en los sectores urbanos, que lo que se vive en los sectores rurales. Para nosotras es mucho más sencillo salir a denunciar, incluso encontrarnos con medios internacionales o activistas independientes internacionales y dar este tipo de testimonios, que para las personas que están en los sectores rurales. Es mucho más difícil que allá lleguen estos medios alternativos, es mucho más difícil que llegue incluso el mismo Estado, y la única expresión que llega del Estado termina siendo esta dinámica de estigmatización, esta dinámica de persecución a la protesta social, de masacramiento incluso a través del paraestado, que para hoy nadie es un secreto, que es también esa dinámica que el Estado no ha querido enfrentar, porque hasta cierto punto le conviene que siga existiendo este paraestado, que siga difundiendo el miedo y que siga siendo entonces esta la principal razón por la que la gente decide participar o no hacerlo. Entonces, si hemos sentido miedo, intentamos que sea un potencializador, pero definitivamente pues en la mayoría de casos pues termina en violaciones al derecho internacional humanitario, termina en el masacramiento de la juventud, termina en la persecución a quienes lideramos procesos sociales y sobre todo también a quienes lideramos procesos en el ejercicio de la protesta. Quiero felicitar a los ediles, a las edilesas que tuvieron el coraje y tuvieron la voluntad política de presentarse en las plazas públicas con los activistas, repartiendo pedagogía y repartiendo periódicos. Hay personas que tenemos esto en el corazón y en la mente, porque es que en realidad salir a las calles sin desayuno es de puro coraje y de pura voluntad política de un pueblo que en realidad quiere un cambio con justicia social, y aquí lo vamos a conseguir, compañeros. Y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Antes me estaba hablando, cuando estábamos fuera de cámara, del proceso en Cali y en Bogotá, cómo era distinto, cómo se había pasado, digamos, como diríamos en el Estado español, de la calle a la institución, ¿no? Entonces, querría saber cómo, en general, usted ha visto este desarrollo, un poco como lo quiera explicar usted, entre la calle, cuando hubo el estallido social, y esta presión y todo, y también pues, la represión y las violaciones de derechos humanos por parte del ESMAD y de la fuerza pública, cómo ese proceso se ha transformado ahora en el proceso electoral, que al menos el 13 de marzo le dio la victoria al Pacto Histórico y a Gustavo Petro, Francia Márquez, etc. ¿Cómo ha visto
este desarrollo entre la calle y el proceso electoral? ¿Cómo se han unido? Listo, de pronto en las anteriores respuestas intentaba un poco como llegar quizás a este punto. Hay un contraste, ¿no? Esperamos definitivamente la victoria del pacto histórico el 13 de marzo tiene como antecedente la movilización social no solo entonces del año 2020, del año 2021 lo que alcanzamos también a movilizarnos, y el 2019. Y otras movilizaciones acumuladas que hemos también hecho desde el 2012, desde el 2011 con el movimiento estudiantil, el 2012 con el paro agrario, y un sinnúmero de ejercicios que nos han permitido de pronto aprender a organizarnos hasta cierto punto. Desde el 2019 empezamos a proponer creo que desde antes, pero en el 2019 tuvo de pronto una dinámica multiplicada, unos ejercicios de asambleas en los territorios. Estas asambleas, te contaba ahorita hace un momento, que eran unos espacios mucho más populares, mucho más de iniciativa ciudadana que otra cosa. Eran espacios en donde no habían entidades, no habían instituciones, no eran espacios que promoviera la institución. Por el contrario, teníamos como ahí unas críticas bastante fuertes frente a lo institucional, y por eso nos organizamos entonces en espacios mucho más autónomos. Estos antecedentes de movilización nos llevan al punto de la victoria del pacto histórico en lo electoral. Sin embargo, también este ejercicio de movilización respecto a toda esa dinámica de estigmatización, de persecución a los liderazgos sociales, y los defensores de derechos humanos, a los líderes juveniles, incluso que nos expresamos a través de los consejos de juventud el año pasado, también en un espacio que era institucional, no son una representación fidedigna. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. ¿Por qué? Porque nos han negado históricamente el Estado, nos han negado históricamente también la participación, incluso dentro de los partidos alternativos y progresistas. Nuestra participación o nuestra voz hasta cierto punto es reducida en un espacio, digamos, que es quizá adultocentrista. Y en esa dinámica, pues sí hay como un contraste, no es una representación fidedigna. Si hubiera de pronto existido una mayor participación en ambas vías, eso quiere decir de quienes estamos en los partidos en el ejercicio de movilización, así como de quienes están en el ejercicio o quienes estuvimos en el ejercicio de movilización en relación con la toma de decisiones dentro de estas, por ejemplo, listas que salieron, creo que la dinámica hubiera sido mucho más contundente, la victoria hubiera sido mucho más contundente. En el término de la movilización social, pues hay unos sectores organizados que son los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, juveniles, los colectivos de base, que participaron activamente y que hoy en la dinámica electoral quizá no tienen la misma participación. Entonces también es como una de las razones por las que no fue de pronto tan contundente, donde hubiera podido ser mucho mayoritaria de pronto la victoria de los sectores alternativos. Encuentro además que los espacios de pronto de construcción programática no fueron tan amplios como lo pudieron ser en espacios, por ejemplo, de organización popular, porque también entonces en los ejercicios de movilización no solo hablábamos de la movilización, de los escenarios de choque directo, por ejemplo, con la fuerza pública, sino sobre todo del trabajo popular, incluso de una agenda programática. Alcanzamos a construir en muchos sentidos una agenda programática que podría ayudar a construir esa agenda legislativa y de plan de gobierno, y no fue directa esa participación, y no se tuvo de pronto en cuenta hasta cierta medida. Entonces pudimos hacer mucho más si hubiéramos recogido con mucha mayor énfasis y con un protagonismo también mucho más ampliado a esa base social que sale del estallido social y de la movilización del paro nacional. Pero bueno, digamos que lo hicimos a través de organizaciones, lo hicimos a través de gremios, y la representación no fue como tan directa, no una participación tan directa. Sin embargo, bueno, pues hay que decir que sí, creo que la victoria del pacto histórico se la debe también a las juventudes y a los sectores que se movilizaron y resistieron también en las calles, porque también resistíamos y lo que contradecíamos era toda una dinámica de plan de gobierno del gobierno actual, que empezaba entonces a generar unos proyectos de norma y unos proyectos de ley que en últimas atentaban contra la dignidad salarial, contra, por ejemplo, el acceso a los derechos salariales y laborales de
del grueso de la población, ¿sí? Y ahí entonces, no solo entonces de nuevo íbamos a resistir, sino que además construíamos plan de gobierno, ¿sí? Entonces también hacíamos clases a la calle, por ejemplo, ¿sí? En el escenario de movilización, en donde hablábamos sobre la reforma tributaria. Le decíamos a la gente, es que no nos estamos movilizando por nada, nos estamos movilizando porque hoy tienen una intención que no se ha ido, que hoy todavía es una intención viva de los sectores tradicionales de gravar la canasta familiar, ¿sí? Con el IVA, por ejemplo, ¿sí? Que era una de las grandes banderas que tenía ese ejercicio de movilización, el acceso a pensión. ¿Sí? Hoy es parte de los debates que tiene el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Y de pronto en esos sectores se dieron esos debates y hoy se vuelven a dar. En vez también de recoger esos debates que ya habíamos dado en el marco del paro nacional, lo que hacen es volver a dar esos debates. Entonces de pronto sí hace falta como una vinculación mucho más directa de esa base que se movilizó en el ejercicio de construcción programática y sobre todo de participación y toma de decisiones respecto a lo electoral. Darles un saludo y un aplauso de felicitaciones porque Bogotá fue ejemplo de unidad, de trabajo desde los territorios, de trabajo desde las bases, de trabajo intergeneracional, de trabajo de la gente motivada, de trabajo interpartidista solidario. Y ahora tenemos que hacer ese pacto intergeneracional, porque es la energía también de las juventudes la que va a empujar esa ilusión. ¿Y qué es lo que le tenemos que decir a la ciudadanía? Que vamos por un gobierno nacional progresista. Les vamos a explicar las propuestas y vamos a crear esa ilusión que haga que no nos lleven a la defensiva, sino que nos lleven a la esperanza de la posibilidad de un cambio que, como lo hacen los bogotanos y bogotanas, construimos desde la calle, desde la esquina, desde el barrio, desde el territorio. Ahora, como la autocrítica que han hecho esta mañana con la reunión sobre el análisis de resultados y las próximas vías, las próximas direcciones que van a hacer, ¿cuáles son las franjas a las que tienen que llegar, a los fragmentos poblacionales a los que tienen que llegar para ganar el pacto histórico en las presidenciales del 29 de mayo? ¿Cuáles son sus próximas vías de trabajo? Listo. Hay varios frentes en donde tenemos que reforzar, ¿no? Es en el ejercicio que hicimos del 2018 a hoy. Por ejemplo, hoy hablábamos y se hablaba mucho del tema de testigos electorales. En Colombia hay un ejercicio, de pronto existe una similitud en otros países. En Colombia hay un ejercicio que es como de veeduría en el momento del conteo de votos. Por ejemplo, ese ejercicio lo hacen testigos electorales. Son personas con una credencial de registraduría que asisten al puesto de votación y hacen veeduría que el proceso electoral se lleve en términos legales. Hablábamos también ahorita fuera de cámaras de esa gran, no solo desconfianza institucional, sino falta de transparencia, porque no solo es que la ciudadanía desconfíe, sino que desconfía precisamente porque el Estado no es transparente al momento, por ejemplo, de los ejercicios electorales. Cuando es así, pues lo único que hay que hacer, o más bien la decisión más acertada y donde debemos entrar la atención, es en organizarnos para cuidar los votos, porque es por supuesto un ejercicio clave ganar a la gente, convencer a los sectores que no están convencidos, pero sobre todo cuidar los votos de esos sectores que sí están convencidos y que nos entregaron su confianza y sin embargo no se ve representada en los valores electorales pues, que entrega la registraduría. Uno de esos frentes es el tema de la veeduría. Tuvimos una falencia en términos como de los software y del manejo de la información. El caso es que básicamente del 100% de testigos que teníamos convocados para el día de la elección, más o menos, me atrevería a decir, no es una cifra exacta ni fidedigna de datos reales, sino lo digo con relación a lo que vimos en nuestro territorio, no alcanzaba a ser la mitad de personas que habíamos convocado a las que resultaron llegando. Entonces esto es uno de los frentes donde definitivamente tenemos que prestar mucha más atención, llamar muchos más personas y electores a hacer este ejercicio de veeduría y convencerlos de que también es fundamental este tema. 2, el tema programático. Tenemos un programa que, digamos, intenta ejemplificar o manifestar esa diversidad de sectores que estamos dentro del pacto histórico, pero la gente no lo conoce. Entonces necesitamos también llegar a esos sectores que queremos incluir en el pacto. Entonces no es solo que nuestra candidata a la vicepresidencia hoy sea una mujer negra y la primera mujer negra en aspirar a este cargo, sino que además los sectores de las comunidades negras y afro
tengan claro cuál va a ser nuestra apuesta programática dentro del pacto histórico respecto de ellas y de ellos. Que los sectores indígenas sepan qué va a pasar en el pacto histórico con ellos si llegamos a ser gobierno, cuáles son nuestras apuestas para ellos, cómo garantizarles a ellos una vida digna y sobre todo pues sus derechos humanos y fundamentales. Eso también es algo en lo que tenemos que reforzar. Estamos construyendo con diversidades sexuales también una apuesta programática en donde se nos recoja en la agenda programática y también legislativa. Y sin embargo, muchos sectores de diversidades sexuales no conocen cuáles son esas apuestas. Muchos incluso nos apoyan por el solo hecho de ser un sector alternativo, pero no porque sepan que para ellos y para ellas también hay una representación dentro del pacto histórico. Entonces yo diría que este sería el segundo elemento también donde tenemos que potenciar nuestro trabajo, y es llevar ese programa entonces ahora a la gente, que sea la gente la que termine de construirlo. Es un programa que en últimas está en construcción permanente y que terminamos construyendo nosotras en el territorio, y sobre todo estas comunidades que terminan representando la diversidad dentro del pacto histórico. Y yo diría una tercera cosa, y es que Gustavo Petro es básicamente la cara de todo este proyecto político, pero no es el único rostro que existe, ¿sí? Y de pronto aquí necesitamos también empezar a posicionar otros liderazgos, que sean visibles otros liderazgos, que se sepa entonces que no solo es Gustavo Petro, sino que también entonces hay una mujer negra que también está dentro del pacto histórico, que es Francia Márquez, pero además tenemos unos candidatos que fueron elegidos en los territorios y que nos van a llegar a representar en el legislativo, y que necesitamos también que la gente conozca, y no solo entonces quienes están también en esos espacios de poder y de representación, sino además quienes hemos construido el pacto histórico también desde la base. Entonces líderes de las diversidades sexuales y lideresas, por supuesto, sectores entonces indígenas ya representados en caras conocidas, y no solo la de Gustavo, sino caras conocidas también entonces en los territorios, y potenciar estos liderazgos para que se sepa entonces que la diversidad no solo es un discurso, para que se sepa entonces que la diversidad no solo es una representación de muchos colores o muchos logos diferentes, sino que además es una apuesta con la gente, y es una apuesta que está recogiendo entonces hasta el que tiene el cargo en el Congreso y tiene una curul en el Congreso, así como el que no tiene la curul en el Congreso, sino que trabaja en el servicio público, sino que es contratista, sino que también estamos con el estudiantado, y en el estudiantado también encontramos entonces unos liderazgos que llevan a construir esa agenda programática. Yo ubicaría de pronto esos tres elementos en términos de la veeduría electoral, en términos de la difusión de nuestra propuesta programática, y lo tercero, también el reconocimiento de nuevos liderazgos que nos ayuden a potenciar, por supuesto, los dos primeros elementos en este ejercicio. No permitamos que nos dividan, como están pretendiendo en esos momentos, entre un jueguito por problemas personales. Eso es un tema de unidad, y acá tiene que estar Fuerza Ciudadana, tiene que estar el Polo, tiene que estar Colombia Humana, pero también tiene que estar la Asamblea Popular de Tunjuelito, también tienen que estar los recicladores. Acá tenemos que construir en unidad, o si no nos jodemos de una vez y no vamos a poder hacer una campaña realmente amplia y democrática. ¿Qué le gustaría decir al público internacional, bueno, sí, al público hispanohablante, así de fuera de Colombia, que no es colombiano? ¿Qué le pediría o qué le gustaría que hiciera? No sé si tiene algún mensaje para, por ejemplo, para el público en el Estado español, o qué diría. Pues un saludo a quienes se movilizan también por las dinámicas de reconocimiento popular, por las dinámicas de reconocimiento de la autonomía en los territorios. En otros países también estamos haciendo historia. Esto es un ejercicio que está multiplicado y que solo es posible en cuanto haya una unidad también internacional respecto a las mismas banderas y disputas políticas. Esto es una apuesta por la participación, esto es una apuesta por el recogimiento de los sectores de base, de los sectores de los nadies, a quienes nos han excluido esa agenda política, a quienes históricamente se nos ha negado la voz y se nos ha incluso cegado la vida por este ejercicio de movilización. Entonces un saludo a todas y todos quienes hoy resisten también desde el barrio, desde el aula, desde las calles, desde las barricadas y desde donde tengamos que hacerlo para generar una transformación política real y que la historia a veces en últimas termine absolviéndonos, pero sobre todo entonces a los grandes líderes, a los líderes de Estado, a las lideresas de Estado, a la comunidad internacional, a hacer un ejercicio de veeduría sobre lo que pasa en Colombia. Hay violaciones al derecho internacional humanitario que han sido expresadas a través de denuncias en cortes internacionales, que han sido incluso verificadas por comisiones
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que ese ejercicio hay que replicarlo. También hemos recibido participación de otros países y reconocimiento de otros países y hay que potencializar esa veeduría. Tuvimos también una comisión de ONU en el ejercicio de verificación electoral y sin embargo creo que hace falta seguir profundizando en ese ejercicio, que hagamos veeduría no solo digamos, de los países externos a Colombia, sino también al revés, cuenten con nosotros y cuenten con el movimiento progresista en Colombia para hacer esos ejercicios también de difusión, de construcción de información alternativa, de construcción también de la información desde el territorio, desde la base, desde la realidad. A veces los medios de pronto más tradicionales nos venden unas ventanas o nos venden unas cortinas que tapan la realidad en los países y creo que de nuestra parte también existe la responsabilidad de abrir esas cortinas, de abrir esas ventanas, de destapar esas burbujas que han querido hermetizar y que definitivamente nosotras desde la comunicación alternativa, desde el trabajo popular, desde la educación también popular, podemos llegar a desmentir y a sobrepasar, ¿no? Creo que somos muchos más quienes estamos interesados e interesadas en una participación amplia, democrática de estos sectores también que han sido marginalizados y creo que podemos demostrarlo también a través de estrategias como redes sociales. Por eso también aplaudo mucho el periodismo independiente porque creo que ayuda a construir información verdadera, información real y nos ayuda también a enterarnos del contexto que hay en otros países y que no estamos en contextos muy diferentes, sino que lo que hoy disputamos las mujeres en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en las diferentes ciudades de Colombia, también es lo mismo que disputan entonces en Argentina las mujeres y también que disputan entonces en España. Lo que hoy vivimos las diversidades sexuales por un reconocimiento de nuestra identidad de género, también es lo mismo que disputan entonces en España las identidades de género contra la discriminación por el reconocimiento. También en Rusia un activismo LGBT, digamos, que ha sido oprimido en muchos sentidos y tienen nuestras mismas banderas. En últimas es la bandera de la diversidad sexual, de los derechos sexuales, del reconocimiento a la identidad. Somos iguales, estamos luchando por lo mismo y en ese sentido debemos apostarle también a procesos de unidad, incluso internacional, para llevar adelante nuestros proyectos y sobre todo es terminar de elevar nuestras banderas y que sean una realidad, más allá de que sean solo banderas, sean una realidad en términos de dignidad y derechos humanos para nosotras y nosotros. Esto ha estado el vídeo hasta hoy. Quien quiera puede suscribirse, puede dejar comentarios. Yo estoy impresionado con tu testimonio. Y nada, si queréis dejar comentarios o preguntas o cosas más que os gustaría que gente que os gustaría que entrevistase algún tema en concreto, decirlo, ponerlo aquí abajo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Yo también tengo redes, así que voy a compartirlas Por con favor. él para que también puedan seguirnos, también seguir de la mano de esta información alternativa. También hacemos información alternativa y en disputa desde Colombia, así que también pueden llegar a buscar nuestros testimonios, nuestras redes sociales y de todas las organizaciones sociales y de base que estamos también aquí construyendo el poder popular.